Masejet Nedarim Dafjafea Mudalef 25a, segunda línea. Dice la Gemara, Veal da'ata de nafshelo avidinish de mishnaba, Veatania, Keshem mashbiim oto, ombrim lo heveyodea shelo al tnei shebelibchan umashbirim oteja. El al da'atenu, veal da'at betin, leapuke mailav, leapuke deasik leu leiskundre, veasik leu shemazuze, umedecamar al da'atenu mijral de avidinish de mishtaba da'ata de nafshe. La Gemara pregunta lo siguiente. Nosotros vimos al final de la clase anterior que cuando una persona hace un juramento, ¿sí?, vamos según el entendimiento que todos entienden, o sea, según el significado de su juramento regular, simple, el sencillo. Y él no puede venir y decir después, no me refería a eso, sino me refería a otra cosa. No vamos según su pensamiento específico, sino según el entendimiento de todos. O sea, vamos según el entendimiento sencillo de su frase, entendimiento sencillo de su juramento. La Gemara viene y pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Hay una baraita respecto a Modebe Mikzat. ¿Qué es Modebe Mikzat? Una persona, Reubén, viene y le dice a Shimón, me debes 100 zuzim, o sea, me debes 100 monedas. Viene Shimón y le dice, no, te debo nada más 50 porque ya te pagué 50. Ya te pagué 50, me quedan otros 50 nada más. Entonces, en este caso, Shimón reconoce parcialmente la deuda. Y la halajá es que cuando el prestatario reconoce parcialmente, puede jurar de que efectivamente ya pagó la mitad y queda solo la otra mitad, y después del juramento que se hace con un Sefer Torah en la mano y todo un juramento muy contundente, muy fuerte, queda exento, ¿sí? Entonces Shimón puede venir y decir, juro que ya pagué 50 zuzim. Por ejemplo, si Rubén le dice, me debes 100 zuzim, y Shimón dice, no, ya te pagué 50 y solo te debo 50, Shimón puede venir y decir, juro que ya te pagué 50 zuzim, y efectivamente queda exento de pagar esos 50 y solo quedaría la segunda parte de los 50, no tiene que pagar los 100 completos. Esa es la regla de Modebe Mikzat. Dice la baraita, antes de que él va a jurar, antes de que el prestatario, que Shimón vaya a jurar que ya pagó 50 zuzim, el bedín debe advertirle, hacer una advertencia y decirle a Shimón, ojo, quiero que sepas, cuando jures, el juramento recae según nuestro entendimiento, o sea, según el entendimiento regular y sencillo y simple, según el significado clásico y sencillo de tu juramento. Y no puedes decir, me refería a jurar tal y tal y no me refería a eso. ¿Sí? Vamos según el entendimiento regular de lo que estás diciendo. Y no puedes decir, yo me refería a otra cosa. Se le tiene que advertir, así dice la baraita. La Gemara entiende que cuál es el caso aquí, porque hay que advertirle, por qué se le tiene que advertir. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque cuando la persona dice, cuando Shimón va a jurar, juro que ya te pagué 50 zuzim, 50 zuzim, la palabra zuzim puede ser o monedas, o puede ser también, ¿qué? Puede ser también pedazos de madera. Entonces, aunque la explicación regular es monedas, zuzim son monedas, pero también puede ser maderitas, ¿sí? 50 maderitas, pedazos de madera. Por lo tanto, para que la persona no venga y diga, no me refería para que la persona no diga que cuando jura que ya pagó 50 zuzim, no se refiere, para que no diga que no se refiere a 50 monedas, sino me refería a 50 pedazos de madera, el bedín tiene que venir a advertirle y decirle, mira, no puedes decir lo que tú te refieres, ni tu pensamiento. Vamos según un entendimiento regular. Y lo regular cuando dice zuzim es monedas. Y por eso tiene que advertir el bedín. Le advierte y le dice, quiero que sepas que no vamos a ir en este juramento según tu entendimiento personal, según tu entendimiento, según lo que tú te refieres, sino según lo regular que sale de este juramento. Dice la Gemara, vemos que si no lo hubiese advertido el bedín previo a su juramento, la persona sí puede decir que cuando juré me refería a los pedacitos de madera y no al entendimiento regular que son las monedas. Dice la Gemara, preguntan en contra de lo que vimos al final de la clase anterior. Nosotros en la clase anterior vimos que cuando uno jura siempre, cuando uno jura uno promete, vamos según el entendimiento regular de los demás, o sea, según el significado clásico de su juramento, según el significado regular de su juramento. Y aquí vemos que únicamente por la advertencia decimos eso, pero si no hubiese advertencia, hubiésemos dicho que la persona sí puede decir que no vamos con el significado regular si uno pensaba otra cosa. Pregunta. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, le apuque mi caña de Raba. Te au gabra de masik bejabrezuse. Ata le came de Raba amarle lo ve. Zil perali amarle peraatij. Amale Raba imken zil ishtabale de peraate. Azal veaiti caña veazuze vegave. Veave mistemich veazil veati alele bedina amarle la malve nekota y caña vidaj. Nasaf sever Torah, vishtabá de paragay colma de ave levide. Hau malve ragaz vetabra leo cania. Vishtapaj hau nuzele ara. Veishtakach de kushta ishtaba. Dice la Gemara no.
En verdad, definitivamente, como mencionamos al final de la clase anterior, al principio de esta clase, en la introducción, cuando una persona hace un juramento, vamos según el significado regular, según lo que la gente entiende. Y él no puede decir, me refería a otra cosa. ¿Por qué aquí en esta vareta se necesita advertencia? Porque aquí es parecido a la siguiente historia. ¿Qué historia? Dice la Gemara, miren esta historia. Había una persona que le debía un monto específico a su compañero. Vamos a decir, Shimón le debía 100 a Reubén. ¿Sí? Viene enfrente de Raba. Y el prestamista, Reubén, le dice a Raba, mira, Shimón me tiene que pagar. Le dice Raba al prestatario a Shimón, págale. Viene Shimón y dice, ya pagué parte de la deuda. Ya pagué 50, por ejemplo. ¿Sí? Entonces viene Raba y le dice, bueno, si ya pagaste 50, eres la regla de Modeh Miktzat, que estás de acuerdo parcialmente y por lo tanto tienes que jurar que efectivamente pagaste. Perfecto. Vino el prestatario, Shimón, preparado para jurar, está viniendo al Betín, pero antes de venir al Betín para jurar, para hacer este juramento, agarra un bastón como un palo que tenía un hueco en la mitad y lo llena de 50 monedas, de lo que él dice que ya pagó. ¿Sí? Y va al Betín como si fuera que es su bastón que necesita para caminar. Cuando llega al Betín, le dan el Sefer Torah para que haga el juramento, ¿sí? Para que sea un juramento estricto, firme y contundente. Y para que él pueda cargar el Sefer Torah, le dice el prestatario, que tiene ese bastón, le dice al prestamista, cuídame este bastón, cuídamelo, sí, agárramelo un segundo. Obviamente el prestamista no sabe que hay dinero ahí adentro. Y efectivamente el prestamista se lo cuida. Viene la persona, agarra el Sefer Torah, viene el prestatario, agarra el Sefer Torah y hace un juramento, juro que ya le pagué parte de la deuda, 50 susim, ya se lo pagué. Y se puso tan bravo el prestamista que hizo su juramento porque él nunca había recibido ese dinero, que agarró el bastón y lo partió en dos. Y cuando lo partió en dos, se cayeron todas las monedas. Entonces, en este caso, sale que el momento que juró, las monedas estas 50 susim, que nunca en verdad el prestamista lo había recibido, ahorita las recibió, porque antes del juramento ya le había dado el bastón al prestamista. Entonces, el prestamista ya tenía los 50 susim. Entonces, el juramento que hizo en este caso el prestatario es un juramento que el simple significado es que ya los pagó, que ya pagó monedas y efectivamente pagó las monedas. Eso sí, engañó, porque nosotros pensamos que cuando juró de que ya los pagó hace un tiempo. Y nos estamos dando cuenta que juró que los pagó con este bastón y nadie tenía intención de que eso iba a ser el pago. En este caso es que se necesita advertencia. En un caso parecido a este, cuando en el lenguaje de su juramento nosotros entendemos lo regular, que ya los pagó, ¿sí? Y tenemos que advertirle para que no haga un engaño estilo este, ¿sí? Que ya sea que según el engaño o según la realidad, la explicación del juramento es que ya lo pagó y efectivamente ya lo pagó. En este caso es que el Bedín viene y necesita advertir. En este caso es que el Bedín necesita advertir y decir que ¿qué? No quiero que engañes con estas cosas, aunque la explicación es la misma, pero en un caso que hay un entendimiento regular del juramento y él viene y dice, no me refería al entendimiento regular, sino a otra cosa, en eso no se necesita ni advertencia y automáticamente decimos que ¿qué? Automáticamente decimos que recae y la persona no puede decir, inclusive sin la advertencia no puede decir de que no me refería a eso. Entonces básicamente la Gemara responde que todo lo que se necesita una advertencia es únicamente en un caso que lo que él está diciendo, efectivamente el entendimiento regular también es lo que él está diciendo y es un tipo de engaño. ¿Sí? Por eso necesito una advertencia, decirle, mira, cuando ambos son medio regular, los entendimientos, también lo que él dice me refería, o también lo que el otro entiende, ambos son entendimientos regulares, ahí es cuando se necesita una advertencia, decirle, mira, no vamos según tu entendimiento regular, sino según mi entendimiento, según nuestro entendimiento regular, para que no haya un engaño con estos. Pero cuando tenemos un entendimiento regular, él dice, me refería a algún entendimiento, y él dice, me refería a algo raro, ahí sí, sin advertencia también aplica esto, aplica de que no vamos según su entendimiento, sino según el entendimiento regular y sencillo y la simple explicación, como dijimos al principio de la clase y al final de la clase anterior. Dice la Gemara sigue preguntando lo siguiente. Ve acá tilo avid de mishtaba data nafshe, ve atana v'chen matzinu Moshe Rabbeinu כשהשביע את ישראל בארץ מואב, אמר להם, הבו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעתי ועל דעת המקום שנאמר ולא ייתכם לבדיכם וגומר. מה אמר לו משה לישראל? לאו הכי כאמר לו דילמה אביתון מילי ואמריתון על דעתנו משום הכי אמר לו על דעתי לאפוק מאיליו לאפוק דעסיקו שמה לעבוד כוחים אלוה. Dice la Gemara lo siguiente, Michlal de Abid Inish de Mishtaba Data Nafshe. La Gemara pregunta lo siguiente. Está escrito en la varita, en la misma varita que mencionamos antes, en la continuación está escrito Vejen Matziru Moshe Rabbeinu. Igualmente así fue como Moshe Rabbeinu. Que cuando estaban en Arbot Moab, antes de entrar a Israel, volvió a jurar a todo el pueblo de Israel, volvió a hacerlos jurar de que van a cumplir toda la Torah. ¿Sí? Y les advirtió Moshe Rabbeinu, antes de que hagan ese juramento, que van a cumplir toda la Torah. Quiero que sepan que cuando hacen ese juramento, no pueden decir después me refería a otra cosa, sino es según entendimiento regular, según nuestro entendimiento, según mi entendimiento. Así dice Moshe Rabbeinu. Les advirtió.
Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Aparentemente el caso aquí es de que teníamos miedo de que las personas hagan, esto es el pueblo Israel, haga cosas en contra de la Torah. Y al final digan, no hice cosas en contra, mejor dicho, teníamos miedo que las personas hagan cosas en contra de la Torah. Y Moshe Rabbeinu tuvo que advertirles para que no digan después, no transgredimos el juramento, porque nos referimos a otra cosa específica. O sea, por eso Moshe Rabbeinu tuvo que decirles específicamente, no es según lo que ustedes piensan, según lo que ustedes se refieren, sino según lo que yo pienso, según lo que nosotros empezamos, según lo que Moshe Rabbeinu, según el pensamiento de Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, aparentemente es cuando ellos juran que van a hacer todo lo que ordenó Elohim, sí, Elohim, y ese fue el juramento, vamos a cumplir todo lo que ordenó Elohim, y ellos podrían haber dicho al final, vamos a hacer cosas idólatras, cosas de otras cosas. Y cuando decimos que vamos a hacer todo lo que hizo Elohim, se refiere a Elohim, el Dios de los idólatras, la idolatría, y no a Kadosh Baruj Hu. Y por eso Moshe Rabbeinu necesita venir y ¿qué? Advertirle de que no pueden decir, nos referíamos a algo así. Dísele un segundo. Cuando una persona viene y dice, vamos a cumplir todo lo que dice Elohim, si el entendimiento regular, ¿cuál es? Elohim Hashem Yitbaraj, a Kadosh Baruj Hu. Y el no regular, el raro, es cuando dice, no, nos referíamos a idolatría. Y aún así está escrito que Moshe Rabbeinu tuvo que advertirles, más que sin la advertencia, sí pudieran haber dicho que nos referíamos a otro Elohim. Dice la maestra, va en contra de lo que dijimos antes, que nosotros antes dijimos, la conclusión de la clase anterior y al principio de la introducción que mencionamos hoy, mencionamos de que siempre damos un entendimiento regular, inclusive sin advertencia. Responde la Gemara, lo. Avodat kohavim y krielo adichtiv ujol Elohim mitzrayim becomer. O sea, no hay pregunta de ahí, porque ahí cuando la persona dice, cuando juran voy a hacer todo lo que nos ordenó Elohim, puede ser, el entendimiento regular puede ser Hashem Yitbaraj o puede ser también idolatría, porque en la Torah misma le llama a la idolatría Elohim Mitzrayim. Vemos que también se le llama Elohim a la idolatría. Por lo tanto, ya que el entendimiento regular está en idolatría, por eso se necesita una advertencia que se refiere a lo que se refiere Moshe, que es el Elohim Hashem Yitbaraj. Pero si hubiese sido un entendimiento regular contra un entendimiento raro específico de ellos, ahí no se necesita una advertencia. Se repite otra vez, la razón que Moshe tuvo que advertir en ese caso es porque ellos podrían haber dicho que nos referíamos a jurar, vamos a hacer lo que las órdenes de Elohim de Avodah Zará, y eso es algo regular también, porque es un entendimiento regular también, porque en la misma Torah se le llama Elohim. Por eso, ya que ambos son entendimientos regulares, Hashem Yitbaraj y idolatría, por eso Moshe tuvo que advertir que se refiere a lo que Moshe Rabbeinu piensa, o sea, a Hashem Yitbaraj y no a idolatría. Pero en un caso que hay un entendimiento regular y un entendimiento raro, ahí seguro ellos no pueden venir y decir, nos referimos al entendimiento raro, inclusive sin advertencia, vamos a un entendimiento regular. Pregunta la Gemara, Velashbaya teón de mekamitun mitzvot. Dice la Gemara, un segundo, pero según lo que decimos ahorita, que siempre vamos según el entendimiento regular y no según lo raro. Pues, ¿por qué? Porque Moshe podía hacerlos a ellos jurar sin advertencia de una manera más sencilla. Decirle, mira, juren de que van a cumplir las mitzvot. Y normalmente las mitzvot que son las mitzvot de Hashem Yitbaraj. Entonces, y ahí no hay, y si se refieren a la mitzvot de idolatría, es algo raro. Entonces, ¿para qué necesita advertir? ¿Por qué Moshe Rabbeinu tuvo que advertirlos? Significa aparentemente porque aunque les hizo jurar le podía hacer jurar con esto, y aún así tenía que advertirlo. ¿Es por qué? Porque aunque cuando los jura que va a cumplir todas las mitzvot, el entendimiento regular es la mitzvot de Hashem, ellos podrían haber dicho, no, me refiero a idolatría, ¿sí? Y por eso tenían que advertir. Vemos que también, cuando es un entendimiento raro, vamos al entendimiento raro, a menos que haya una advertencia. Pregunta nuevamente. Responde la Gemara, no, mashma mitzvot amelech. Como se dijo, voy a hacer todas las órdenes, todas las mitzvot son preceptos del rey. ¿Pero qué rey? Puede ser rey de Hashem, o puede ser rey de Hashem Yitbaraj, o puede ser de idolatría, Leabdil. Por eso, ya que puede ser idolatría, y ambos son entendimiento regular, por eso se necesita una advertencia. Pero si efectivamente hubiese sido un entendimiento regular contra uno raro, sin advertencia vamos según el regular. Sigue preguntando la Gemara, Veleshbayate, ¿dónde me caemitún con mitzvot? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces porque Moshe le podía haber hecho jurar a todo el pueblo de Israel que juren de que van a cumplir todas las mitzvot, y parte de todas esas mitzvot son las mitzvot de Hashem también, ¿sí? Y aún así está escrito que hizo una advertencia. Significa que, aunque cuando dice todas las mitzvot incluye las mitzvot de Hashem y es el entendimiento regular, hay que advertirlos porque ellos pueden decir que nos referíamos a algo raro. Significa que también cuando ellos pueden decir nos referíamos a algo raro, ellos no pueden decir eso solo porque hay una advertencia, pero sin advertencia sí podrían haberlo dicho. Preguntan en contra de lo que dijimos. Responde la Gemara, no, más a mitzvah tzitzit. De amar mor shekulam mitzvah tzitzit que neget kol mitzvot sheba Torah. Dice, cuando yo digo todas las mitzvot, no hubiésemos dicho que incluye todas las mitzvot, incluyendo la mitzvot de Hashem, sino puede ser que se refiere que juran de que van a ser únicamente todas las mitzvot, o sea, la mitzvah de tzitzit, que es equivalente a todas las mitzvot, como está escrito, Uritem, Otous, Hartemet, Kol mitzvotai, Kol mitzvot Hashem, ¿sí? Entonces, por eso no podía haber ese juramento. Por eso también si le hace ese juramento, tiene que advertirles
de que no se refiere a la mitzvah tzitzit únicamente, sino según el entendimiento de Moshe. Por eso tenía que advertir que según el entendimiento de Moshe que se refiere a todas las mitzvot. Sin embargo, sigue preguntando la Gemara, Velishbet tejón de mi camino Torah, mashma Torah hat, dice la Gemara un segundo, pero que los haga jurar de que van a cumplir la Torah entera. Dice la Gemara, y aún así, o sea, y cuando le dice que juran que van a cumplir toda la Torah, ahí incluye toda la Torah aparentemente, e incluye también las mitzvot de Hashem y todo. Entonces, ¿por qué necesita hacer una advertencia? Vemos de que ellos podían haber dicho, vemos, en el entendimiento regular es incluido todo, y aún así ellos tienen que, ¿por qué Moshe tenía que advertir? Porque hubiésemos dicho de que sin advertencia ellos podían haber dicho, me refiero a otra cosa rara. Vemos que vamos según lo raro sin la advertencia. Pregunta, dice ahora no, mashma Torah hat. Si hubiese dicho cumplir toda la Torah, es malo, eso no es correcto que ellos juren eso, porque mashma que van a cumplir nada más una Torah, o Torah shebichtav, o Torah shebe'al peh, la Torah escrita o la Torah verbal, una sola Torah. Entonces eso no puede. Por eso Moshe tuvo que hacer una advertencia, pero si no, no es necesario hacer la advertencia. Sin embargo, la Gemara vuelve y pregunta, ¿dónde me cae mitun torot? Mashma Torat Minha, Torat Hatá, Torat Hashem. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. ¿Sabes qué? Entonces, ¿por qué Moshe no hizo jurar al pueblo de Israel? ¿Sí? De que van a cumplir las Torot en plural, lo cual incluye aparentemente Torah Shebichtav, la Torah escrita, y Torah Shebe'al peh, la Torah verbal. Vemos de que también en este caso que le hace jurar en plural, que incluye todo, ¿sí? Aún así ellos pueden decir, no me referíamos a otra cosa, aunque es algo raro. Y solo por la advertencia, que le hace una advertencia, no pueden hacer eso. Dice la Gemara, pregunta, responde la Gemara, no. Cuando dice Torot no incluye todo, cuando dicen Torot en plural no incluye todo, sino hubiésemos dicho que se refiere a los korbanot, Minha, Hatat y Hasham. Y los demás korbanot, que en la Torah misma se le llama Torat Minha, Torat Hatat, Torat Hasham. Y por eso Torot puede ser que no se refiere a las Torah, Shebichtav y Shebe'al peh, escrita y verbal, sino se refiere a los korbanot y no al resto de las mitzvot. Por eso se necesita una advertencia, porque hay dos entendimientos regulares, o que se refiere a todas las Torot, o que se refiere a los korbanot nada más, y por eso Moshe le dice, advertencia, me refiero únicamente, el juramento recae según mi entendimiento todas las Torot, pero en un caso que hay entendimiento regular contra raro, puede ser de que el raro no aplica, inclusive sin la advertencia. Sigue preguntando la Gemara, Belishbe tejón de Mikai Metun Torot u Mitzvot, Mashma Torot Mashma Torat Minha, Mitzvot Mashma Mitzvot Hamelech. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Moshe podía haberle hecho jurar al pueblo de Israel de que van a cumplir las Torot en plural y las mitzvot. ¿Sí? Cuando dice las Torot, también sí es parte de los korbanot, pero también está diciendo las mitzvot. Se incluye todo. ¿Sí? Y aún así vemos de que el entendimiento regular es cumplir todo, y aún así, cumplir todo, y aún así ellos podían haber dicho, y aún así se necesita una advertencia. Está escrito que hemos dio una advertencia, porque si no ellos podían haber dicho, no me refería a otra cosa. Significa que sin la advertencia ellos pudieran haber dicho de que me refiero a otra cosa rara. Dice la Gemara, no es otra cosa rara, porque cuando dicen Torot en plural es los korbanot, como dijimos antes, y cuando dicen mitzvot, como dijimos antes también, puede ser las mitzvot del rey. ¿De qué rey? De idolatría puede ser, no de Akadosh Baruj Hu. Por eso no es un buen juramento, por eso se necesita una advertencia para aclarar el tipo de juramento que está haciendo, pero sin advertencia. Pero en un caso regular, de que el entendimiento regular es uno, y él dice, me refería a otra cosa rara, ahí sin advertencia también no le vamos a hacer caso a su entendimiento particular. Dice la Gemara, Belish Beatehon de Mikai Metun Torah Kula. Dice la Gemara, Torah Kula Mashma Abodat Kohaim de Tania Hamura Abodat Kohaim Shekol la Koferba Kilum Modeba Torah Kula. Dice la Gemara, ¿y por qué entonces Moshe no le hizo jurar al pueblo de Israel de que van a cumplir la Torah completa, lo que incluye todo lo bueno, todas las mitzvot? ¿Sí? Y el entendimiento regular ahí es que van a cumplir todo. Entonces, ¿qué van a decir? No me refería a eso, no me refería a otra cosa rara. Y aún así vemos de que se necesita una advertencia, aunque es entendimiento regular contra raro. Si no hay la advertencia mashma, y solo por la advertencia no vamos a hacerle caso a su cosa rara, pero si no hubiese advertencia, sí le hacemos caso a su cosa rara. Preguntan contra lo que dijimos, dice la Gemara, no, ahí es diferente, porque cuando una persona viene y dice y jura que va a cumplir toda la Torah, puede ser que solo se va a cuidar de la prohibición de idolatría, porque está escrito una persona que se cuida de la idolatría, o mejor dicho, una persona que transgrede la idolatría, es como si fuera que está siguiendo toda la Torah. Entonces, si se cuida de la idolatría, es como si fuera que está cuidando toda la Torah. Entonces dice, cuando yo juro que voy a cumplir toda la Torah, puede ser que nada más me voy a cuidar de qué, de abodazara, de idolatría. Ese puede ser también el entendimiento regular, y puede ser que ellos cuando digan eso, mira, ellos pueden decir, mira, Moshe Rabbeinu le hizo jurar toda la Torah, y ellos dicen, yo no me refería que juro que voy a cumplir toda la Torah, sino me refería que voy a cumplir nada más de idolatría. Por eso Moshe Rabbeinu no tuvo que hacer la advertencia. Pero si hubiese sido no regular contra regular, sino algo raro contra regular, inclusive sin advertencia, no hubiésemos hecho caso a este raro, sino únicamente al entendimiento regular. Sigue preguntando la Gemara, última pregunta. Velishbaya tehon de Mikai Mitun Abodat Kohavim Vetorakula Inami Sheshmeot Ushlosh Etzre Mitzvot. Ela Moshe Rabbeinu Milta de lo Terija Nakat. Dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Y por qué Moshe Rabbeinu no hizo jurar al pueblo de Israel que van a cuidar la prohibición de idolatría y toda la Torah?
No solo toda la Torah, que ahí dice mucho que se refiere solo a idolatría. Está diciendo que va a cumplir la prohibición de idolatría y toda la Torah, que significa que ahí seguro se refiere a toda la Torah. U otra opción es que digan que hagan jurar que van a cumplir 613 mitzvot, que ahí no hay salida, que ahí seguro van a cumplir, que ahí el entendimiento regular es seguro cumplir toda la Torah y las mitzvot. Dice la Gemara, entonces ¿por qué tuvo que? Entonces vuelve la pregunta, si hubiese hecho ese juramento, si ese es el juramento, ¿para qué necesita hacer una advertencia? Vemos si el entendimiento regular de por sí es único, es una sola opción. Entonces ellos no pueden decir, me refería a otra cosa, porque esa otra cosa es rara. Entonces vemos de que advertencia se necesita para que ellos no puedan aplicar eso lo que ellos me refería a algo raro. Pero sin la advertencia, sí hubiesen podido decir de que se refieren a esa cosa rara. Vuelve la pregunta, en contra de lo que dijimos antes. Dice la Gemara, por lo tanto tenemos que decir de que en verdad la razón que Moshe Rabbeinu dio la advertencia es, en verdad dice la Gemara, no hay duda de que cuando una persona hace un juramento, vamos según entendimiento regular. Y si él dice, no, me refería a otra cosa rara, no vamos según lo raro, sino al entendimiento regular. Moshe Rabbeinu, entonces ¿por qué vino y tuvo que hacer una advertencia si de por sí lo regular es lo que hizo jurar? Y ellos pueden decir otra cosa, pero es algo raro que de por sí no se aplica. ¿Por qué se necesita hacer una advertencia? ¿Por qué Moshe tuvo que hacer una advertencia y decirle, mira, no me pueden aplicar nada raro si no según el entendimiento mío? ¿Por qué tiene que advertir? Dice la Gemara, porque Moshe Rabbeinu no quería tener ningún problema. ¿Qué tipo de juramento va a ser? Si se va a entender algo raro o algo regular diferente. Para no meterse en ningún problema, dice un lenguaje de que no se meta en ningún problema, loteri hanakat, para no tener problemas después, no tener dolores de cabeza. Quiero que sepan que cuando juran según mi entendimiento, así le dice Moshe, de que van a cumplir toda la Torah literalmente para Shemit Baraj y no idolatría y no nada más Abodazara y no otras cosas, etcétera, etcétera. No, solo toda la Torah, no solo la Torah, sino toda la Torah completamente. Así dice la Gemara. Entonces, no tenemos pregunta por qué Moshe Rabbeinu tuvo que advertir, porque la razón que tuvo que advertir, en verdad no es necesario advertir, pero Moshe Rabbeinu advirtió para que no digan después algo nuevo y se complique la cosa, para no tener complicaciones, para asegurar todo perfecto. Él advirtió para que quede todo cerrado sin problema. Que no haya ninguna posibilidad de explicarla de otra manera, el juramento de otra manera regular, para que no haya salida por ningún lugar. Por eso le hizo esa advertencia. Pero en verdad, una persona que hace, vuelvo y repito, una persona que hace un juramento, vamos siempre según entendimiento regular. Y si después él dice, no me refería al entendimiento regular que ustedes entendieron, sino me refería a algo raro que yo pensaba, no vamos según lo raro, sino vamos siempre según el entendimiento regular y recae el juramento según ese entendimiento regular. Sigue diciendo la Gemara, que Korat Betabad. Vimos en la Mishnah que mencionamos anteriormente, en los dapim anteriores, Nidre Habai, dos tipos de promesas que se llaman Nidre Habai, que no recaen. Sí, uno de los 4 promesas que mencionamos al principio del capítulo que no recaen, Nidre Habai, promesas de exageración. Ahorita en la Mishnah mencionamos 2 tipos de promesas de exageración. Cuando efectivamente una persona, por ejemplo, vio a 100,000 personas y dice que vio a 600,000, ¿sí? Que efectivamente vio, pero exageró en la cantidad. Sí, vio algo, pero exageró en la cantidad. Ese es el primer tipo de Nidre Habai. El segundo tipo de Nidre Habai es una exageración que es una mentira. O sea, y el ejemplo para eso es cuando dice la Mishnah, cuando la persona viene y dice, juro de que vi una serpiente como la viga de la prensa de olivos, ¿sí? Que es un tipo de exageración, que no existe una serpiente como eso, ¿sí? Entonces no es como la primera exageración que mencionamos en la Mishnah, que la mencioné ahorita, que vio 100,000 y exagera en cantidad. Sí vio 100,000, nada más que se vio 600,000 personas, ¿sí? Que ahí sí vio algo. Aquí vio una serpiente como la viga de la prensa de olivos, que en verdad no existe en absoluto ver algo así. La Gemara pregunta, ¿cómo que no existe? Veló, veau jibia de ave bishne shebur malka ramulet lesar urvata de tibna o bala yatehon. La Gemara entiende que cuando la persona jura que vio una serpiente como la viga de la prensa de olivos, se refiere al tamaño. Entonces significa que vio una serpiente muy grande y no existe algo así. La Gemara pregunta, ¿cómo que no existe eso? Si en los días del rey Shabor está escrito de que había una serpiente que le dieron la cantidad de 3 establos de paja, mucha cantidad, y se la comió toda. Vemos que seguramente era una serpiente gigante. Sabemos de que sí existe una serpiente del tamaño de una viga de una prensa de olivos. Dice la Gemara, Shemuel betaruf. Dice Shemuel, en verdad aquí no comparamos con el tamaño, sino comparamos con el surcado. O sea, que la persona dice que vio una serpiente que tenía surcos, que tenía huecos, como la viga de la prensa de olivos. Que eso no existe. Pregúntale a la Gemara, ¿que no existe? Todas las serpientes tienen unos surcos, tienen como unos huequitos. Agabot aruf kamina. Dice la Gemara, sí tienen, pero tienen en el cuello. Yo me refiero en toda la espalda, que tienen surcos. Eso no lo hay en absoluto, y a eso es lo que se refiere. O sea, no comparamos tamaños, sino comparamos los surcos como la viga de la prensa de olivos. Dice Belitin Taruf, dice la Gemara, ¿y por qué no me mencionas de que la serpiente tiene surcos
¿Por qué la persona no mencionó que vio una serpiente con surcos? ¿Por qué me tiene que comparar con una prensa de olivos? ¿Por qué tiene que hacer tanta vuelta? Dice la Milta Gaburjeca Mashmanan de Korat Betabat Gabotaruf. Le Mainaf Kamina, le Mekach Umem Carlomaleja, Hammojer Korat Betabat le Jaberó y Gabotaruf in veilo lo. Dice la Gemara. ¿Por qué no me dice más sencillo? ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué no me dice más sencillo que la persona jura que vio una serpiente que tenía surcos en la espalda? ¿Por qué me tiene que decir? Y esa es una exageración que es mentira, ¿sí? Que no existe algo así. ¿Por qué la Mishnah en vez de eso tiene que decir que vio una serpiente? ¿Por qué la persona tiene que jurar que vio una serpiente que es parecida a la viga de la prensa de olivos respecto a los surcos? Dime directamente que vio una serpiente con los surcos. Dice la Gemara, te querían enseñar, la Mishnah te quería enseñar de paso de que normalmente la viga de la prensa de olivos tiene surcos en el lugar de la viga. Y a mí qué me importa eso. Dice la Gemara, te quiere enseñar la Mishnah que cuando una persona viene y le vende a su compañero una viga que no tiene surcos, se puede anular esa venta porque la regularidad de las vigas de la prensa de olivas es que tenga surcos. ¿Dónde lo aprendemos en nuestra Mishnah? Que vemos que la persona dijo que juro que vio una serpiente que tiene surcos como la viga de la prensa de olivas. Vemos que normalmente la regularidad es que tenga y por lo tanto si se lo vendió sin esos surcos en la viga, no recae esa venta porque parece como un engaño. Muy bien. Dice la Mishnah lo siguiente. Nidreshe gagot. La Mishnah a continuación viene y habla sobre Nidreshe Gagot, promesas que se cumplieron involuntariamente. Vamos a dar unos ejemplos a continuación. Esta es una de las promesas que mencionamos al principio del capítulo, de que no recaen en absoluto esas promesas. Una de las 4 promesas que no recaen. Nidreshe Gagot. ¿Cuáles son los ejemplos? La Mishnah menciona varios ejemplos. Primer ejemplo es una persona que viene y dice sobre un objeto, este objeto va a estar prohibido para mí, ¿sí? Si ya comí o bebí hoy, ¿sí? Si ya comió o bebió, este objeto va a estar prohibido para mí. Y en verdad, cuando hizo esta promesa, él estaba seguro de que no bebió ni comió antes. Y después se recordó que sí comió o bebió. Dice la Gemara en este caso, ya que es una promesa involuntariamente, si fue sin querer que la hizo involuntariamente, no recae. ¿Sí? Próximo caso, próximo caso es cuando una persona viene y dice, este objeto va a estar prohibido para mí si comeré o beberé en el transcurso del día más adelante. Si en un futuro, no en el pasado, sino en un futuro. Y después, en el futuro después de unas horas, se olvidó la promesa que hizo y comió o bebió. Dice la Gemara, no se llama que transgredió la promesa porque ya que él se olvidó sin querer, es involuntario y no recae esta promesa. Tercer ejemplo. Amar kuna mishtin henetli, sheganeva et kisi vesheiketa et beni, venoda shelo ikatu, venoda shelo genava, también aplica. Dice una persona que viene y dice, hago una promesa que mi esposa no puede tener provecho de mí. ¿Por qué? Él explica por qué. Él dice por qué. La razón que hago la promesa que mi esposa no puede tener provecho de mí es porque ella me robó mi cartera con dinero o porque le pegó a mi hijo. Pero al final se dieron cuenta de que no le pegó y que no robó nada. Dice la Gemara en este caso, ya que fue una promesa hecha involuntariamente, tampoco recae. Y por último, cuarto ejemplo, que en este caso hay un majlo que tiene una discusión, es el siguiente caso. Ra'aotam ochlim te'enim ve'amar hare alejem korban ve'nintzeu aviv ve'achiv ve'ayu imahem acherim ve'chamay omrim hen mutarim umashi imahem asurim ve'tirel omrim elu va'elu mutarim. Dicen, ¿a qué pasa una persona que ve desde lejos a unos individuos, a unas personas que están comiendo higos de un árbol que le pertenecía a él mismo? ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? No es correcto esta persona que están comiendo de mi árbol. Prohíbo como un neder, una promesa, como un corbán, esos higos están prohibidos para todas esas personas que están allá. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? Él pensaba que eran personas extrañas y por eso hizo esta promesa y por eso prohibió como un corbán esas frutas para esas personas. Y esas personas no pueden comerlas. Pero cuando se acercó, de repente ve que parte de esas personas, parte de ellos, eran uno su papá y otro su hermano. ¿Sí? El resto eran extraños. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿qué se hace en este caso? Porque él no se refería a hacer la promesa si era su papá y su hermano, solo si eran personas extrañas. Bet Shammai dice, muy sencillo, el papá y el hermano tienen permitido seguir comiendo porque nunca tuvo la intención, porque fue una promesa involuntaria respecto a ellos, ¿sí? Por lo tanto pueden seguir comiendo, pero el resto de personas tienen prohibido. Sin embargo, Betilel dice, una vez que ya que el papá y el hermano tiene permitido comer, porque fue una promesa involuntaria, ya que fue la misma promesa que se hizo para todos, y parte de esa promesa para el papá y para la mamá, para el papá y para el hermano, queda permitida, queda como que anulada, fue involuntaria, pues se anula, ya que se anuló parte, se anuló todo y todo el mundo ahorita tiene permitido comer esas frutas. Más adelante en la Gemara vamos a ver la explicación para esto. Dice la Gemara, Tana, que Shem Shenidire Shegagot Mutarim Kach Shevuot Shegagot Mutarot. Ejida mi Shevuot Shegagot, que Gon Rav Kahana Berabasi. Haden Amar Shevuata de Aji Amar Rab, Haden Amar Shevuata de Aji Amar Rab. De Kolhad Vejadata Nafshe Shapir Kamishtaba. Dice la Gemara, de la misma manera que acabamos de ver aquí en la Mishnah, de que las promesas involuntarias no recaen, igualmente los juramentos
Shevuá involuntarios, Shegagot, no recaen tampoco. Las Shevuot que son Shevuot Shegagot, también Mutarot, no recaen. Dicen, ¿cuál es el caso de un juramento involuntario? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. Como el caso de los juramentos de Rav Kana y Rabasí. Ambos Jajamim, ambos estos, Rav Kana y Rabasí, eran alumnos de Rab. Y discutían muchas veces qué dijo, a qué se refería su maestro, a qué se refería Rab cuando dijo algo. Entonces Rabasí decía se refería a esto, y Rav Kana decía se refería a esto. Y cada uno juraba que se refería a eso. Rav Kana dice, te lo juro que se refería a eso, te lo juro que yo lo escuché que se refería a eso. Y Rabasí viene y dice, no, te lo juro que se refería a otra cosa. Y no hay duda que uno de ellos estaba jurando en vano. Dice la Gemara, ni uno de estos juramentos recaen. ¿Por qué? Porque esto entra dentro de la categoría de juramentos involuntarios. ¿Por qué involuntarios? Porque cada uno, cuando jura, está 100% seguro de que eso fue lo que dijo su maestro. Entonces, aunque cada uno se contradice, uno dice, no, se refería a esto, y otro dice, no, no, se refería a lo otro, pero ya que cada uno está jurando porque están seguros de que eso fue lo que dijo su maestro, y uno seguro está equivocando, en la equivocación de uno de ellos es involuntariamente, y por lo tanto no recae en una shevuá y no se llama que está transgrediendo su juramento en vano. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.